Amigos, es un gusto iniciar este ciclo con los candidatos a la Intendencia de Canelones. Procuraremos tener a los 8 en representación de los distintos partidos políticos y también de los distintos sectores en estas postergadas elecciones rumbo al 27 de septiembre. Estamos con Diego Castro, que es el candidato único del Partido Colorado a la Intendencia de Canelones. Un gusto recibirlo. Castro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, el gusto es mío y muchísimas gracias por la invitación. Y sé que tu programa es muy escuchado y bueno, vamos a tratar de ir eh, tratando de mostrarle a cada uno de los canarios nuestras propuestas y por qué la estamos haciendo. Ujú. Es curioso un poco reflejar la realidad que se le ha dado al departamento de Canelones desde hace un tiempo a esta parte, que es de residentes de Montevideo que han elegido para vivir el departamento de Canelones, ¿no? En este caso, Toledo, en el caso tuyo, ¿no? Sí, yo soy oriundo de Montevideo, pero tengo una trayectoria bastante extensa en lo que es vivir en otros departamentos. Mi oficio de maquinista, de explosivista, en el ramo de la construcción me ha llevado a vivir en varios departamentos, inclusive tengo hijas que son de Rivera, otras que son de Florida, otras de Montevideo, pero decidí radicarme en Canelones y específicamente en Toledo, como tú lo decías. Claro. Bueno, coincidente un poco con el inicio es decir, el fin de la era colorada en el departamento y el inicio de los gobiernos del Frente Amplio, el momento que eligió para venir a vivir, ¿no? Exacto, exacto, y por eso es que hoy más que nunca estamos con la bandera del Partido Colorado y principalmente la del vallismo en alza, tratando de aceptar y hacernos responsables de las cosas que pasaron, aunque nosotros, nuestra generación no sean los responsables, pero equitativamente tenemos que ser responsables también de las acciones de los que pasaron y hacernos responsables de las cosas que van a suceder en el partido, ¿verdad? Ujú. El devenir de la candidatura, bueno, va un poco de la mano de la pandemia también, de los tiempos y de cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque aquí mismo nos anunciaba Tabaré Hackenberg que iba a ser candidato colorado sobre principios de este año, cuando todavía no se sabía absolutamente nada de esto. Después, Adrián Peña, senador, que finalmente termina siendo el ministro de Ambiente. Y bueno, el devenir un poco de esas condiciones le terminan llevando a buscar el sillón en esta elección, ¿es así? Exacto, bueno, digo, antes si Tabaré te dijo que quería ser candidato a intendente en abril, digo, me estoy enterando por ti, pero igualmente es un sector distinto al de que yo vengo. Yo vengo de la lista 15 y yo hice mi lanzamiento a la precandidatura a la intendencia, la hice en noviembre del 2018, inclusive antes de las elecciones internas. Ujú. Cuando después sucedió en octubre que eh, eh, Tabaré no pudo llegar a la diputación y tampoco Daniela Berindelli, que era la que yo apoyaba. Bueno, Tabaré Hackenbruch buscó la unión del sector del Foro y la 15 para sacar una candidatura, un solo candidato, y en ese caso, de ahí de donde yo salgo, candidato del sector Ballistas Unidos. Claro, no, no, historia un poco cómo se había dado la cosa en el departamento de Canelones, porque también en ese momento se hablaba de una concertación, de la posibilidad de llevar la coalición a nivel tanto de Montevideo como del departamento de Canelones, porque sabían que la afrenta era importante. Lo refería a el comienzo de su residencia en el departamento de Canelones y levantar esa bandera del Partido Colorado, que había quedado muy deprimido, ¿verdad? Y después, en los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, bueno, hubo una fragmentación notoria. ¿Cómo se lleva esa bandera y cómo se hace para presentar en estas elecciones, postergadas, reitero, una colectividad política fuerte bueno, que aspire al sillón intendente? Bueno, primeramente mostrarnos a los canarios como realmente somos, una persona sencilla, una persona frontal, con mis dificultades dentro de mi partido, justamente por ser muchas veces políticamente incorrecto, pero yo creo que la ciudadanía y el partido necesita volver a las raíces ballistas, aquel partido y aquellos líderes políticos que estaban junto con la gente, que prácticamente vivían el día a día con la gente, apoyando al trabajador, y bueno, y es a eso lo que estamos aspirando a volver.
el camino no es fácil porque eh, generalmente, o sea, el Partido Colorado es un partido de hombres y mujeres y hombres viejos, o sea, de antaño, y es difícil incluirse dentro de las posiciones, pero ahora está pasando. Específicamente en Canelones, bueno, yo, como te decía, me muestro tal cual soy. Soy una persona de trabajo, soy un trabajador, soy un obrero, toda la vida trabajando en la construcción, maquinista de profesión, operario de máquinas, viales, tanto retro, pala, topador, motoniveladora, trabajo con explosivos, trabajo en cantera, medio oficial tornero, padre de 6 hijas y abuelo. Tengo todo. Un explosivista que se define como políticamente incorrecto. ¿En qué punto es políticamente incorrecto y dónde tiene que explotar hoy esta campaña? ¿Por dónde, mejor dicho, la propuesta programática? ¿Por dónde debería explotar? Bueno, políticamente incorrecto porque muchas veces voy contra mí mismo, ¿no? Cuando yo digo que, a ver, para que la gente entienda. Muchas veces la gente no dice tal y cual cosa para que el oponente no tome tirria o no se enoje con uno, porque después de las elecciones quizás haya un puestito para uno o un puestito para el otro. Y yo acá no ando buscando puestos políticos y no ando buscando acomodarme políticamente, porque tengo mi pequeña empresa constructora, tengo mis manos y mis pies para poder trabajar y sustentarme. Yo acá lo que trato justamente es lo que tú me preguntabas anteriormente: cambiar la cara del Partido Colorado y que vean que hay gente responsable y que no va detrás de un asiento o de un sillón para acomodarse políticamente o trabajar de la política. Está bien, pero la afrenta es más grande que cambiarle la cara del Partido Colorado, es llegar al sillón de intendente. Sí, De claro. alguna manera una propuesta para gobernar Canelones, el segundo en cantidad de habitantes, quizá de los más complejos, con un 90% de área rural, 10% en las zonas metropolitanas y urbanas, ¿no? ¿Y cuál es Exacto. concretamente esa propuesta? Bueno, yo lo primero una de mis primeras propuestas es cambiar la cara del municipio, de la intendencia, no tener tanto funcionariado, tantas personas dentro de la intendencia, esa masa humana que tiene la intendencia. Hoy estamos alrededor de 6.000 funcionarios, 2.000 personas contratadas, una intendencia que tiene 200 y pico de cargos de confianza, bajar esa carga administrativa. Recordémosles a la gente que de 10 pesos de contribución se va solamente un peso y medio a lo que es infraestructura o trabajo, y el resto se gasta todo en administración. Equilibrar la intendencia, que es la función de la intendencia, es la básica, es ABC: alumbrado, basura y calles. El alumbrado ha avanzado mucho en estos años con la impronta del Frente Amplio y con la ayuda del gobierno nacional, pero como tú decías, un 90% de territorio agropecuario y de quintas, y las caminerías rurales, aportar mucho en lo que es la caminería rural, cambiar el sistema de mantenimiento de la caminería, de lo que es el tratamiento a las calles embalastadas. Todos vemos que muchas veces viene el camión, tira el balazo, pasa la máquina y ahí se da como terminado el arreglo de una calle. Yo quiero cambiar el sistema, quiero que los operarios sean tecnificados, que evolucionen. Hoy, en estos últimos años, se han cambiado un poco la flota de maquinaria vial, pero ha avanzado la máquina y el operario ha quedado rezagado con la tecnología de la maquinaria. Entonces quiero tecnificar a los operarios para poder explotar la maquinaria de la mejor manera. Con respecto a lo que son los gastos, utilizar los gastos de mejor manera. No digo gastar menos cuando hablo de austeridad. Hablo de que si hay que gastar 10 pesos, que esos 10 pesos rindan por 10 pesos y no rindan por un peso. Uh -huh. Con respecto, muchas veces se gasta el 60% aproximadamente de lo que viene de la OPP, se gasta en infraestructura vial, infraestructura general de caminería, pero la efectividad del trabajo,
el sistema que tiene de trabajo en la Intendencia es un sistema muy añejo, es un sistema muy... ¿cómo puedo explicarlo para que los funcionarios no crean que lo estoy atacando a los funcionarios o a los operarios? Tiene una monotonía muy, muy especial ser funcionario municipal, y yo lo que quiero es, dentro del proyecto, dentro del programa, poder incentivar a los municipales a que tengan un poco más de sentido de pertenencia. ¿Cómo hacer eso? Es implementar un sistema de incentivo a trabajo realizado. En cada una de las áreas, ponerse metas, y en 6 meses, cada 6 meses, recordemos que los funcionarios cobran aumento cada 4 meses, cuatrimestrales, y bueno, y hacer dos intermedios cada semestrales de metas conseguidas. De todos modos, A no metas sirve. conseguidas, Sí. Sí, no, adelante, adelante. lograr, no sé cuánto puede ser el incentivo, 0,7, un punto, lo que fuera, llegar en un acuerdo junto con el sindicato. Obviamente que nosotros como ballistas estamos de acuerdo con el sindicato, no nos pesa negociar con el sindicato siempre y cuando esté la palabra trabajo por medio. Claro, estamos hablando de un área justamente en la de personal en donde no ha habido enfrentamientos con el gobierno y prácticamente se ha salido en cada una de las negociaciones sin ningún tipo de conflicto, salvo un par de puntos en la última gestión, ¿no? Usted se ha reunido recientemente con los referentes de ADEON en el departamento de Canelones. ¿Por qué entiende que podría haber ese tipo de inconveniente, digamos? Bueno, De acá hay dos desincentivo, temas. quiero decir, ¿no? Claro, no, hay dos temas paralelos, porque si bien se han llegado a acuerdos, manifiesta ADEOM de que la administración Orsi ha sido sumamente difícil para el sindicato. Entonces se ve que hay dos caras en lo que es, o dos visiones en lo que es el tratamiento del sindicato con la administración, y la administración con el sindicato. Recordemos que en el 2002, ese en esa caída del Partido Colorado en Canelones, en el 2002 se generó una deuda con los municipales, donde habían casi 2.000 funcionarios afectados con la retención del aumento en esa época, donde el Frente Amplio, cuando Carámbula llega a la Intendencia, previo a llegar a ser intendente, se reunió con los 2.000 funcionarios y le prometió que de llegar a la Intendencia se iban a saldar esas cuentas. Hoy estamos en el 2020 y todavía eso no ha sucedido. Y no solamente eso, que si no lo mandaron, se sacaron el lazo y lo mandaron al ámbito judicial. Así que el tema administración y estar en acuerdo con el sindicato y con los funcionarios no me parece que sea tan así. No, quiero decir, no se ha manifestado, por lo menos no se ha traducido en conflicto, si no tendría un nivel de Claro. conflictividad que O no, sea, no hay tiende a ser en generalmente, ese caso. claro, generalmente sucedió en los 15 años de gobierno nacional y de gobierno departamental, de que los sindicatos no se manifestaban contra el Frente Amplio. O coincidencia que a partir del 1 de marzo, que cambia el gobierno nacional, todos los sindicatos empiezan a manifestarse. Digo, los sindicatos en estos últimos 15 años han sido sumisos, sumamente sumisos, con la fuerza del Frente Amplio. Si usted accede a la intendencia, va a tener quizá una cierta afinidad política con el gobierno nacional, aunque no hayan logrado una concertación a nivel departamental para poder concentrar todos los apoyos hacia el Partido Colorado o hacia cualquiera de los integrantes de lo que es la coalición a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo sería el relacionamiento con el gobierno nacional cuando usted va a tener 25 millones menos de fondos por el Fondo Metropolitano, o cuando va a tener otro tipo de recortes a nivel de Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Bueno, el Fondo Metropolitano no está descartado del todo, ¿no? El Fondo Metropolitano, de llegar, hay que sentarse a hablar, y ver cómo repartir, porque sí estoy de acuerdo con la OPP de que en este último quinquenio, la OPP solamente le dio dinero a Montevideo, a Canelones, que justamente eran
eran intendencias del Frente Amplio y se olvidó, por ejemplo, de otra que está vinculada al área metropolitana, que era San José. Yo creo que de llegar a la comuna hay que sentarse a hablar con la OPP y el Fondo Metropolitano, repartirlo en parte equitativa con otros jugadores, como por ejemplo San José, digo, porque cuando hablamos de área metropolitana es la confluencia y fluido de gente de un lado al otro, ¿no? Y San José también lo tenían, y ante eso la OPP o el gobierno nacional frente amplista y las dos intendencias frente amplistas se jugaron entre ellos y no les dieron participación a San José, que coincidentemente era una intendencia del Partido Nacional. ¿Cómo lograr? Es sentarse y hablar y pelear por las cosas que Canelones tiene que pelear, digo, porque nosotros, Canelones, bien sí es dependiente de Montevideo, pero Montevideo es mucho más dependiente de Canelones que Canelones de Montevideo. ¿Por qué esa Porque lógica? nosotros, y claro, porque nosotros somos quien le damos el alimento a, a, a Montevideo, o sea, dicho de paso, quedó claramente asentado en el tema de la pandemia, que Canelones asistió firmemente a Montevideo, e inclusive la accesibilidad hacia Montevideo tiene que ser pura y exclusivamente por Canelones o por San José. Así que, digo, dentro de esa fluidez y en la negociación, yo creo que son puntos muy fuertes para que la OPP no retire el fondo metropolitano para poder ayudar a toda esa fluidez que se necesita. Pero vayamos a una realidad, sin contar quizá el Fondo Metropolitano, de un presupuesto más acotado, ciertamente. Mucho más acotado. Usted mencionaba cargos de confianza y mencionaba, bueno, supongo contratos a término y demás. ¿Qué piensa hacer en ese sentido? Recortes de personal, achicar obras, digamos, ¿por dónde recortaría el presupuesto a nivel departamental? Bueno, los cargos de confianza seguramente Diego Castro, ya al llegar a la comuna, no va a tener 200 o 200 y tantos cargos de confianza. Eso, como Diego Castro que me llamo, que no va a ser así. Dentro de la Intendencia, generalmente la Intendencia de Canelones trabajó entre 8 y 11 directorios, hoy estamos entre 28 y 29 directorios, subdirectores, y se ha generado distintas direcciones que creo que no son necesarias, que si bien se pueden trabajar dentro de las 11 direcciones generales que tenía antiguamente la Intendencia, y por ahí empezar a recortar cargos de confianza. Son entre 2 y 14 millones de pesos mensuales en lo que son cargos de confianza. Obviamente que un intendente tiene que tener su núcleo donde pueda actuar y que se sienta a gusto, no con gente que no la conozca. Estoy de acuerdo con el cargo de confianza, pero no con un cargo de confianza en excesivo. Digo, no veo un intendente trabajando con tantos cargos de confianza. Reducción, la reagrupación del personal. No estoy hablando de cuando hago de hacer una reestructura en la intendencia, no hablo de sacar gente. Estoy hablando de acomodar la estructura de la intendencia para poder efectivizar más el trabajo. Hoy por hoy la intendencia es una manera, que estoy de acuerdo con el director general cuando salió a decir que la intendencia de Canelones es una empleadora muy importante para este momento de crisis, pero ante eso tomaría gente de Canelones, ¿no? Hoy la intendencia de Canelones está plagada de gente que reside y vive en Montevideo, ¿no? Y generalmente cargos de confianza. ¿Cómo va a gestionar los residuos? Bueno, estamos en un proceso hoy. Hoy se generó, a partir del 28 se generó un nuevo ministerio, el Ministerio de Ambiente, donde tenemos un canario colorado, Adrián Peña, eh, comandando el ministerio, y yo creo que tenemos que evolucionar, ya olvidarnos de la basura enterrada, llevándola a depósito final. Yo creo que hay que evolucionar y sacarle provecho a lo que es la basura, como lo hacen en el primer mundo. La clasificación del residuo es importantísimo. No se olviden que hace unos 15, 20 años atrás se empezó a educar
a los niños en la escuela con el tema dónde colocar el residuo, lo que era orgánico, lo que era plástico, lo que era vidrio, y eso se fue perdiendo en el tiempo, y nosotros los uruguayos somos generalmente somos reacios a los cambios y a los acostumbramientos. Hay que generar eso nuevamente con los niños, nosotros los grandes tratar de ajustarnos el cinturón y empezar a trabajar seriamente en lo que es el medio ambiente. Tenemos un problema gravísimo en lo que es Cañada Grande, con el tema que ya hace más de 7 años que ya no se podía estar tirando residuos en ese lugar, toneladas, millones de toneladas excesivas. También estoy en contra de llevar el mega basurero al lado de Soca, porque no creo que sea la solución. La solución es el reciclaje y poder sacarle provecho, o sea, generar mano de obra y generar dinero sobre el Está residuo. bien. Hoy hay una política de reciclaje que no se está dando a nivel domiciliario, sí a nivel de la gestión. Hay también una propuesta del Gobierno Nacional que seguramente la Dirección Nacional de Medio Ambiente esté habilitando el basurero en las nacientes del Solís, allá en la zona de Soca, pero el Gobierno Nacional resuelva finalmente no instalarlo allí e ir por la política de la cogestión con Montevideo y generación energética a partir de la basura en un proceso que se estaría licitando quizá el año que viene, según lo que nos dijo el propio subsecretario bueno, el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el también canario Tabaré Hackenbuch. En este caso, ¿dónde se enclavaría esa gestión? ¿Gestión conjunta Bueno, con Montevideo, sí o no? bueno, yo no estoy de acuerdo con generar, con el tema de residuos, una comunión con Montevideo. Yo creo que cada una de las intendencias tiene que hacerse responsable de sus residuos y hay que ver si en caso de que el gobierno nacional eh, insistiera con esto y se llevara a cabo, bueno, hay que ver el tema costo, kilómetro tonelada, ¿no? De cuánto afectaría a la comuna canaria trasladar tantos X de kilómetros la basura para poder llevarla a un residuo, a un lugar de acogida en común. Él dice Yo que el no estoy cambio, de acuerdo. él dice que el cambio no sería importante, la ecuación no sería importante, independientemente del Bueno, punto de Canelones desde el que se lo traslade. Bueno, yo digo que no estoy con los números en mano para poder hablar, pero yo creo que si hay algún tipo de subsidio de parte del gobierno nacional, bueno, ahí sí estaría pronto a ceder, cosa de no generarle más gastos a nuestra intendencia. Esa es la verdad. Yo apunto también a traer un sistema piloto de lo que es la clasificación y el reciclaje de residuos. Yo hace un tiempo atrás estuve en una planta de plásticos, de bolsas de plástico de residuos, y no, yo nunca estuve tan interiorizado en el tema, y es algo fabuloso. Las toneladas de residuo plástico, específicamente plástico, que tiramos al medio ambiente, y eso no va a generar que no se siga fabricando, digo, porque nosotros, si no, al hurgador, por ejemplo, ¿no? Al hurgador, que también es una parte muy importante dentro de este sistema, no hacemos que valorice el plástico, por ejemplo, específicamente el plástico que estamos hablando, valorizar la materia. Igualmente los que fabrican plástico van a ir a Brasil y compran materia prima y se va a generar el doble, porque son por ejemplo, las 10 toneladas que tenés de basura en la calle, más las 10 toneladas de plástico nuevo que se va a generar. Entonces, yo creo que el camino hay que apuntarlo a la concientización del reciclaje. Usted es un empresario, habrá tomado deuda para pagar aguinaldo, habrá tomado deuda para comprar, evidentemente, alguna maquinaria. La Intendencia de Canelones ha utilizado el fideicomiso como un mecanismo para, bueno, de alguna manera poder financiar buena parte de las obras que se han realizado. En unos días nada más podría llamarse a otro, por hasta 15 millones de dólares para que participe el sector privado. ¿Utilizaría ese instrumento? ¿Cómo lo ve? Bueno, recordemos que el Partido Colorado eh, aprobó el fideicomiso de 90 millones de dólares para obras, porque nosotros creíamos que es necesario darle
ese alivio a la Intendencia para poder utilizar en obras, pero yo creo que utilizar el fideicomiso como única opción no es bueno. Digo, estamos hipotecando la Intendencia a privados, ya la tenemos hipotecada hasta el 2035. Eh, yo creo que hay que tomar otro tipo de recaudos, bajar un poco la inflación de lo que es la intendencia para poder tener justamente menos, bajar los costos para poder endeudarnos menos. Como Eh, empresario, si tuviera que elegir, sí, tuviera un dinero disponible y tuviera que invertirlo en bonos de fideicomiso de la Intendencia de Canelones, ¿lo haría hoy por hoy como están dadas las condiciones? sí, si fuera privado, sí lo haría. Sí lo haría. Sí, sí. Y Pero entonces, ¿por qué no sirve el mecanismo? Quiero decir. no, no, pero no, yo, una cosa, si yo para invertir en la intendencia, yo como empresario sí. Ahora, yo como intendente no endeudaría la intendencia tanto. Yo Ah, como intendente, ¿verdad? Digo, correcto. yo como intendente no utilizaría solamente ese recurso. Ujú. ¿Tá? Nosotros vamos a la intendencia y ya hace mucho tiempo que ya no se paga dinero a la intendencia, todo va a la red de cobranza y por ahí hace el filtrado y lo que llega a la intendencia es poco y nada. También recordémosle a la gente que la intendencia en estos últimos días ha utilizado parte de un fideicomiso, hizo un cambio de rubro para poder pagar los sueldos también, ¿no? Los sueldos y aguinaldo. Que el intendente actuante salió diciendo que ya tenía la plata del aguinaldo de diciembre guardada, fue por un cambio de un fideicomiso. Nos quedan los últimos segundos. No le pido corrección política en lo más mínimo, pero sí quizá un mensaje ahí político. Con dos preguntas. ¿Por qué no salió la coalición? ¿Y qué espera obtener de votos que no opten por ninguno de los restantes candidatos, incluido Orsi y los del Partido Nacional y Cabildo Abierto? Bueno, primero no salió coalición porque no estaban dadas las condiciones, porque primeramente no salió la concertación. Vamos a recordarle y te pierdo 2 segundos, porque cuando nosotros fuimos a hablar como Partido Colorado, el Partido Nacional, para mantener el recurso de la concertación, el Partido Nacional, Amini Fure y Andújar nos dijeron que no estaban interesados en mantener el recurso de la concertación. Y después, cuando ya ha pasado las elecciones, que se quiso hacer la concertación de todos los partidos, yo fui uno de los que estaba en negativa por eso, porque en Canelones es totalmente diferente a Montevideo, las realidades de Canelones son totalmente diferentes a las de Montevideo, y el pensar de nosotros los canarios, porque más allá de que no nací en Canelones, me siento canario, es totalmente distinta. Entonces, no estaban dadas las condiciones por las ventajas políticas que se querían dar. Cuando se hace una concertación o una coalición, se tienen que dar las ventajas políticas en un plano de igualdad, y acá no se quería tener un plano de igualdad, el Partido Nacional quería ser predominante en lo que era la coalición, y nosotros, los del Partido Nacional y los de Cabildo Abierto, no estábamos de acuerdo con que, más allá que el presidente hoy de la República sea del Partido Nacional, fue electo por la ayuda principalmente del Partido Colorado y después del resto de los partidos. ¿Y piensa pescar Eh, algunos votos de los descontentos, digamos, de los otros partidos? según las encuestas, hay un 19% de descontentos, y yo lo que le pido es un voto de confianza, que soy una persona nueva, que me peleo dentro de mi partido por decir las cosas tal cual son y defiendo los ideales. Y antes de defender los ideales y de traicionar mis ideales, tengo una actuación propia y personal de no engañarme a mí mismo. Entonces, de no engañarme a mí mismo, no voy a engañar a los demás. Voy a hacer un gobierno abierto y un gobierno con mucha información al canario. Diego Castro, candidato único del Partido Colorado. Muchas gracias por inaugurar este ciclo. Desde ya comprometemos a todos los restantes. Estamos en proceso de tramitación de las entrevistas. Sabemos que por temas de agenda obviamente está siendo complejo, pero van a estar todos, seguramente. Muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias a ti y a las órdenes.